ex asesor de José Serrano lo liquida. Hay una cruzada de este ex asesor, Diego Vallejo, que ha lanzado la campaña urgente para que los Estados Unidos niegue fianza contra José Serrano. En vísperas de una decisión judicial clave, el analista y ex asesor político Diego Vallejo encendió las redes sociales este fin de semana con un llamado urgente a la ciudadanía y a las autoridades estadounidenses. A través de un video difundido masivamente, Vallejo busca movilizar a la opinión pública para presionar a la justicia estadounidense y evitar que se conceda la libertad bajo fianza de su amigo y antiguo jefe José Serrano Salgado, porque eran amigos, ex ministro del Interior y ex presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Vamos a mirar. Quiero informarles sobre la situación actual de José Ricardo Serrano Salgado acá en los Estados Unidos. Este 16 de septiembre se realizará la audiencia para decidir si se le otorga o no la libertad bajo fianza. Es fundamental que los jueces y abogados a cargo del caso sepan que José Ricardo Serrano no debe ser liberado bajo fianza. Serrano está procesado por la justicia ecuatoriana como autor intelectual en el magnicidio de Fernando Villavicencio y además fue señalado dentro del caso que se le siguió a Carlos Polit por haber cometido delito de soborno en los Estados Unidos, el mismo que fue sentenciado a 10 años. Su liberación sería un grave peligro, en primer lugar por el riesgo de fuga y para el Ecuador, porque todos exigimos justicia frente a los múltiples actos de corrupción en los que ha estado involucrado. Por eso necesitamos tu apoyo. Hemos abierto una petición en Change.org. No se requiere dinero, solo tu firma y que lo compartas. Tu voz es necesaria para que la justicia se haga escuchar y para que este individuo que tanto daño ha causado a nuestra sociedad no quede en la impunidad. La audiencia programada para el 16 de septiembre en Estados Unidos definiría el futuro inmediato de Pepe Serrano, quien enfrenta un complejo panorama legal. Vallejo, con un tono grave y directo, argumenta que la liberación de Serrano no solo representaría un grave peligro de fuga, sino también una afrenta a la justicia ecuatoriana que lo investiga por delitos de máxima gravedad. El núcleo del argumento de Vallejo se centra en dos acusaciones de alto calibre que pesan sobre Serrano. La primera y más impactante es su presunta implicación como autor intelectual en el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Un crimen que conmocionó al Ecuador y al mundo. Según Vallejo, Serrano está formalmente procesado por la justicia ecuatoriana en este caso, lo que por sí solo debería de ser motivo suficiente para negarle cualquier beneficio procesal. Adicionalmente, recuerda que el nombre de José Serrano fue señalado en el caso de sobornos que se le siguió en Estados Unidos a Carlos Polit, excontralor ecuatoriano, quien ya fue sentenciado a 10 años de prisión. Para Vallejo, estos antecedentes pintan el retrato de un individuo peligroso cuya liberación podría obstruir la justicia y poner en riesgo la seguridad de quienes lo han denunciado. Para canalizar la indignación ciudadana, la campaña de Vallejo se materializa en una petición en la plataforma Change.org. En su video insiste en que no se requiere ninguna contribución económica, sino únicamente una firma y el compromiso de compartir la iniciativa de amplificar su alcance. El objetivo es claro, hacer llegar un mensaje contundente a los jueces y abogados a cargo del caso en Estados Unidos, demostrando que existe una vigilancia activa por parte de la sociedad ecuatoriana. Tu voz es necesaria para que la justicia se haga escuchar y para que este individuo que tanto daño ha causado a nuestra sociedad no quede en la impunidad, clama Vallejo. Buscando transformar la preocupación individual en una fuerza colectiva con repercusiones legales a nivel internacional. Quiero hacer una pausita ahí para hacer un comentario pequeño. Si Vallejo sabía todo lo que sabe, ¿por qué cayó durante tanto tiempo? A ver, vamos con la pregunta.
Si Vallejo sabía todo lo que sabe, ¿por qué cayó durante tanto tiempo? O sea, ¿qué lo hizo callar? ¿Amenazas? Que él está diciendo que fue amenazado, pero ahorita sí está hablando. ¿Por qué no hizo lo mismo cuando él se sentía acosado? Bueno, habían instancias internacionales. Porque quien calla otorga y quien calla es cómplice, ecuatorianos. Esta vehemente petición no puede desvincularse de la compleja y rota relación entre Diego Vallejo y José Serrano, quienes en su día fueron colaboradores cercanos. Hoy se encuentran en trincheras opuestas en una batalla pública y personal. Este historial de cercanía y posterior conflicto inevitablemente plantea interrogantes sobre las motivaciones detrás de la campaña. ¿Se trata de un acto de puro civismo y búsqueda de justicia para un país herido por la corrupción y la violencia? ¿O es quizás el último capítulo de una amarga disputa personal, donde la sed de venganza se disfraza de clamor por la justicia? La insistencia de Vallejo podría interpretarse tanto como el deber de un ciudadano que conoce de cerca las presuntas actividades ilícitas de José Serrano, como el acto de alguien que teme las posibles represiones si su antiguo jefe recupera la libertad. Quiero informarles sobre la situación actual de José Ricardo Serrano Salgado acá en los Estados Unidos. Este 16 de septiembre se realizará la audiencia para decidir si se le otorga o no la libertad bajo fianza. Es fundamental que los jueces y abogados a cargo del caso sepan que José Ricardo Serrano no debe ser liberado bajo fianza. Serrano está procesado por la justicia ecuatoriana como autor intelectual en el magnicidio de Fernando Villavicencio, y además fue señalado dentro del caso que se le siguió a Carlos Polit por haber cometido delito de soborno en los Estados Unidos, el mismo que fue sentenciado a 10 años. Su liberación sería un grave peligro, en primer lugar por el riesgo de fuga, y para el Ecuador, porque todos exigimos justicia frente a los múltiples actos de corrupción en los que ha estado involucrado. Por eso necesitamos tu apoyo. Hemos abierto una petición en Change.org. No se requiere dinero, solo tu firma y que lo compartas. Tu voz es necesaria para que la justicia se haga escuchar y para que este individuo que tanto daño ha causado a nuestra sociedad no quede en la impunidad. En conclusión, entre el miedo y la justicia, independientemente de las motivaciones personales de Diego Vallejo, su llamado ha puesto el foco sobre una realidad ineludible. El futuro de José Serrano Salgado está en una balanza, y la decisión que tome la Corte estadounidense este martes tendrá profundas implicaciones. La campaña expone el miedo latente que rodea el caso. Un miedo a impunidad, a la fuga y quizás un miedo más personal a las consecuencias de un enfrentamiento directo. Las acusaciones que Vallejo reitera no son triviales y están vinculadas a algunos de los episodios más oscuros de la historia reciente del Ecuador. Si su llamado es una genuina expresión de temor por el bienestar de la justicia o una manifestación de su propio temor personal, es algo que solo el tiempo y las acciones judiciales podrán esclarecer. Por ahora, la voz de un ex asesor busca resonar en una corte extranjera con la esperanza de que el eco de sus palabras selle el destino de quien fuera uno de los hombres más poderosos del país y fuera su jefe inmediato y su amigo, porque fueron amigos. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué hay detrás de todo esto? Ahí te quiero ver. ¿O no fue cómplice al callar? Yo solo pregunto. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador. Para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres. Directo a tus ojos y sin rodeos. Hechos Ecuador, suscríbete ya.